especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy, un tema muy común en las unidades de cuidado intensivo, no solamente coronarias, sino también polivalentes, hipertensión en el paciente crítico. O sea, nos vamos a centrar en este escenario clínico, esa es la idea del día de hoy, que hay en la evidencia, controversias y conclusiones al final, ¿no? Listo. Como siempre, el doctor que en este día nos acompaña, nuestro residente de tercer año de medicina interna, Juan David Cáceres González. Eh, Él va a dar la ponencia del día de hoy y al finalizar haremos los comentarios de los profesores, del público y de las personas que están conectadas en el Zoom y de nuestros residentes, lógicamente, tanto de primera especialidad como de segunda especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo. Entonces, no siendo más, doctor, empecemos. Listo. Muy buenos días. Como lo acabó de comentar el doctor Caballero, entonces hoy vamos a abordar un tema que es muy frecuente en la unidad de cuidado intensivo y sobre todo pues en el paciente crítico, no solamente porque estamos enfrentándonos ante pacientes de mayor edad y por lo tanto es más prevalente la hipertensión arterial, sino que también nos estamos enfrentando ante emergencia hipertensiva o incluso diagnósticos de novo que puede estar presentando el paciente crítico. Entonces, no me deja cambiar. Ahora sí. Entonces, este va a ser como tal el contenido del día de hoy. Vamos a hablar algo de generalidades y el contexto del paciente crítico, qué tanto puede afectar en las cifras tensionales, cuál es la utilidad del diagnóstico de una crisis hipertensiva, que como lo vamos a ver hoy en día, ya deberíamos hablar es de emergencia hipertensiva, no de urgencia hipertensiva, sino más bien hipertensión arterial no controlada y saber diferenciar ambos diagnósticos. ¿Cuáles son las metas de cifras tensionales dependiendo del paciente que nos estamos enfrentando y cuáles son las mejores opciones de tratamiento en cada una de estas condiciones? Finalmente, pues hablaremos del tiempo de inicio o de ajuste de del tratamiento antihipertensivo oral en aquel paciente que inicialmente estaba recibiendo manejo endovenoso, principalmente en la emergencia hipertensiva. Entonces, como definición, la hipertensión arterial desde hace varios años sabemos que ha tenido múltiples definiciones, pero la última que proponen en el 2023 es la misma que conocemos de las guías europeas del 2018 y las internacionales actuales, entre esas la americana y la del Joint, en la cual la hipertensión arterial se define como valores de presión arterial sistólica por encima o igual de 140 milímetros de mercurio y presión arterial de 90 milímetros de mercurio. Realmente esto no ha cambiado mucho. Lo que sí se ha encontrado en los estudios es que a partir de 115 de sistólica y 75 milímetros de mercurio en la diastólica, ya se empiezan a notar cambios a nivel cardiovascular en el cual el paciente tiene mayor probabilidad de tener desenlaces fatales, eventos comórbidos cardio y cerebrovasculares y de igual manera afectación de órganos. Entre esos, el más importante es el riñón, el cerebro y el corazón. Entonces, esto es importante porque una vez tenemos estos límites, debemos conocer que ya cuando el paciente tiene cifras por encima de este rango, pues ya podemos encontrar un paciente que tiene afectación de un órgano. Esta definición realmente lo que nos ayuda es a simplificar el diagnóstico. Usualmente conocemos que este diagnóstico se lleva en la consulta ambulatoria, pero una vez el paciente cursa con una crisis hipertensiva, ya podemos catalogarlo como un paciente hipertenso. De ahí, esto pues nos permite tomar cuál es la decisión de manejo, que eso va a depender de las características que tenga el paciente y si tiene algunas otras comorbilidades. Realmente esto sigue siendo un desafío. ¿Cómo hago para subir esto? ¿No se puede? Bueno, sigue siendo un desafío poder estandarizar cuál es el monitoreo de la presión arterial y sobre todo el paciente en la unidad de cuidado intensivo. Pues sabemos que la toma manual o la toma con un esfingómetro, pues realmente a veces no nos puede dar valores exactos y sobre todo porque muchos de estos pacientes están recibiendo manejo endovenoso. Entonces, realmente no hay claridad de cómo debería ser el método ideal. Lo que sí se ha visto es que en aquel paciente en el cual encontramos que está cursando con arritmias cardíacas
ya sea una fibrilación auricular, un flúter. Este tipo de pacientes, lo ideal sí sería hacer un monitoreo invasivo. Sin embargo, pues ya vamos a ver qué otras propuestas existen. Siempre hay que excluir cuáles son las causas reversibles de la presión arterial elevada y esto finalmente pues para definir cuál va a ser el manejo definitivo si encontramos una causa secundaria, por ejemplo, un paciente que tenga un síndrome de apnea obstructiva del sueño con mucha obesidad, pues posiblemente el manejo solamente con antihipertensivos pues no va a ser lo ideal, sino que debemos encaminarnos a tratar como tal la causa, o si el paciente, por ejemplo, tiene feocromocitoma, un síndrome de Cushing, pues debemos manejar cuál es la causa y con esto posiblemente a futuro pues no va a requerir ningún manejo antihipertensivo. De ahí la importancia entonces de tener en cuenta la edad, cuáles son las enfermedades que tiene el paciente, cuál es su presentación clínica y finalmente para tomar la decisión del manejo terapéutico, cuál es el perfil de seguridad de cada uno de estos grupos antihipertensivos, que como lo vamos a ver existe una amplia gama, pero muchas veces se nos olvida tener en cuenta cuáles son sus efectos adversos y cuál es su seguridad en cada uno de los pacientes. Entonces, lo que busca uno siempre es tratar de restaurar la perfusión tisular, manteniendo rangos de cifras tensionales adecuados, corregir esos trastornos de microcirculación en el cual pues el paciente va a tener compromiso del órgano blanco y finalmente reducir cada uno de estos eventos adversos. Entonces, esta es la terminología que ha variado a lo largo del tiempo. Inicialmente, pues la crisis hipertensiva la habían subdividido en emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Hoy en día se recomienda no utilizar el término de urgencia hipertensiva, sino más bien hipertensión severa asintomática o el paciente con hipertensión no controlada grave, que realmente es lo que deberíamos hacer para tratar de evitar confusiones a la hora de llevar a cabo un manejo, porque en la emergencia hipertensiva usualmente el paciente pues va a requerir manejo endovenoso y en el paciente con hipertensión no controlada grave incluso podemos dar manejo ambulatorio, obviamente eso va a depender del contexto social del paciente, pero todos estos pueden llegar a recibir manejo únicamente con antihipertensivos orales. Entonces, en el 2020, estos son datos epidemiológicos en Estados Unidos en pacientes adultos que se llevó a cabo entre el 2017 y el 2018, en el cual vemos que esto es como tal la prevalencia de la hipertensión arterial y vemos que a lo largo de que van aumentando la edad del paciente, pues esa prevalencia comienza a aumentar de forma significativa. Es muy similar o es más alta la prevalencia principalmente en hombres con respecto a las mujeres en edad joven por menos de 55 años, pero por encima de este rango ya se trata como de nivelar la prevalencia y esto es principalmente por el efecto protector que tienen las mujeres con las hormonas sexuales. Entonces, esto es un punto que hay que traer a colación y es que el paciente a medida que tiene más años tiene mayor prevalencia de hipertensión arterial y los hombres jóvenes también tienen mayor prevalencia con respecto a las mujeres. Esto porque es importante, porque como lo estamos viendo acá, la prevalencia es casi el 45% en la población norteamericana. Datos de Colombia, se ha encontrado que, de acuerdo pues a algunos hallazgos en diferentes regiones, eso fue en un estudio del 2021, se encontró que la prevalencia viene siendo más o menos del 12 al 15%. Eso pues va a ser muy variable dependiendo del contexto en el cual estamos, pero de ese 12 al 15% vemos que muerte cardiovascular que hay anual es de 72.628 pacientes y la mayoría de estos pacientes cursan con hipertensión arterial, siendo la primera causa de muerte en Colombia, de acuerdo pues a datos del 2019. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Tenemos que estar monitorizando la presión arterial, pero lo podemos hacer en el paciente crítico por medio de dos aproximaciones. Lo podemos hacer no invasivo, que es lo más frecuente, se puede hacer de forma intermitente o continua. Ya vimos cuáles son las desventajas, que en realidad pues, no nos va a dar un resultado fidedigno de la cifra tensional que tiene el paciente o no nos va a permitir definir algún cambio porque pues esto se va a hacer casi siempre de forma intermitente como lo que tenemos disponible aquí en Colombia. De pronto el continuo sí nos ayuda a definir si con el medicamento que le estamos administrando, pues el paciente sí está teniendo una meta esperada de acuerdo pues a la condición que presenta.
El invasivo, pues idealmente el paciente con arritmias cardíacas, ya lo mencioné, fibrilación auricular es lo más frecuente. En este tipo de pacientes sí deberíamos hacerlo por medio de línea arterial. La única desventaja es que sí tiene complicaciones asociadas y entre esas las más frecuentes es el paciente me sangra, hace trombosis de la línea o se nos puede llegar a infectar. Entonces, siempre debemos sopesar el riesgo-beneficio para saber qué método vamos a monitorizar nuestro paciente en cuanto a las cifras tensionales. Estas son las formas de monitoreo no invasivo. Esta pues es la más frecuente, que es la oscilometría, en la cual pues se le coloca el brazalete. Lo importante en este caso es que siempre que tengamos cifras tensionales elevadas en este punto, pues confirmar que sí las hayamos tomado como es decir, que el manguito, aunque sea cubra el 2/3 o 2/3 partes, el diámetro pues del brazo, porque muchas veces tenemos pacientes que tienen una obesidad mórbida y el brazalete es muy pequeño, entonces nos va a dar resultados que no van a ser como del todo confiables. Y como lo vemos, pues también existen otras formas de monitoreo que en realidad pues en Colombia es difícil de conseguir, por eso debemos estarnos basando en esta toma que va a ser no invasiva intermitente. Estas son las condiciones para tomar las cifras tensionales. Recordemos que en la unidad de cuidado intensivo no necesariamente tenemos al paciente intubado, invadido totalmente, sino que también hay posibilidad de tenerlo por alguna otra condición en seguimiento neurológico, por ejemplo, seguimiento de sangrado, y podemos hacer toma idealmente en estas condiciones. Entonces, siempre tener un dispositivo que esté calibrado, tratar de que esté en una zona en la cual el paciente esté confortable, sin mucha bulla. Pues, como tal, esto también puede llegar a subir las cifras tensionales. O, por ejemplo, cuando ingresan al servicio de urgencias, pues muchas veces han consumido alguna sustancia psicoactiva, el paciente ha tomado alguna bebida energizante, ha tomado café, ha fumado, y pues esto nos va a dar cifras más altas de las esperadas. Idealmente que haya reposado aunque sea unos 5 minutos y que no esté hablando ni durante ni antes de la toma de la presión arterial. La postura del paciente siempre debe tener como tal el brazo a nivel del corazón. Ahí es donde debemos tomarlo idealmente, y que tenga los miembros inferiores en contacto con el suelo. Cuando el paciente los tiene elevados, pues está haciendo una fuerza adicional y eso me puede aumentar las cifras tensionales. Y lo otro es que deberíamos tomar aunque sea mínimo 2 o 3 tomas para confirmar que esas cifras tensionales realmente estén elevadas. Entonces, estos son los términos que se habían considerado de emergencia hipertensiva. Entonces, la emergencia hipertensiva es aquel paciente que ingresa con cifras tensionales por encima de 180 o 120, y que adicionalmente estamos con un inicio nuevo reciente de daño de órgano blanco. Puede ser cerebro, corazón, riñones, a nivel de la retina, y por eso es importante el examen físico. Esto es una elevación aguda que el paciente no tenía previamente y por eso cursa con esas manifestaciones, porque no es capaz de contrarregular ese aumento masivo de la presión arterial. Lo que antes se conocía como urgencia hipertensiva realmente es el paciente que también encontramos en estos rangos de cifras tensionales, pero no tiene evidencia clínica de daño de órgano blanco ni tampoco de laboratorios. Sin embargo, lo que yo les estaba mencionando, este término ya deberíamos no utilizarlo como tal para no enredar ni tanto al personal de salud, a enfermería, ni tampoco a los otros médicos, y evitar pues bajar la presión arterial de forma desaforada en una condición en la cual no ameritaba realizarlo. Por eso, hablar de hipertensión arterial no controlada. Entonces, en este caso, siempre debemos descartar compromiso de órgano blanco, evaluar cuáles son las causas de por qué mi paciente posiblemente no se está controlando en caso tal de que ya tenía hipertensión arterial previamente, posiblemente no es adherente a las medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, o a veces, que es muy frecuente, tener inercia terapéutica. Entonces, vuelven y se le formulan los mismos medicamentos para la presión al paciente, no se le hacen los ajustes respectivos y obviamente pues pueden llegar a presentar inadecuado control de la presión arterial. Lo otro es el paciente que me debuta al diagnóstico de la enfermedad, por ejemplo, que es muy frecuente, evento cerebrovascular isquémico hemorrágico, primera vez que le encuentran las cifras tensionales elevadas y pues el paciente debutó de esta forma. Y lo otro es que muchas veces
no se les hace el seguimiento ambulatorio. Entonces, en el caso de que nos encontremos un paciente con hipertensión arterial no controlada, podríamos estar buscando, sobre todo si son pacientes jóvenes menores de 35 años, cuáles son las causas secundarias más frecuentes. Para eso hay que buscar que no tenga enfermedad renal, que no tenga coartación de aorta o estenosis de las arterias renales, que no tenga síndrome de apnea obstructiva del sueño, o algo muy frecuente es que esté consumiendo algún otro medicamento o alguna otra sustancia psicoactiva. Entonces, estos son los principios fisiopatológicos por los cuales el paciente o una persona puede cursar con hipertensión arterial. Como lo vemos, es un esquema multimodal. Tenemos aquí la regulación de la presión arterial, tenemos factores ambientales, factores del estilo de vida y factores genéticos, y sumados todos estos, pues se genera este mecanismo fisiopatológico. Principalmente lo que ocurre aquí es que se disminuyen aquellas sustancias que me disminuyen la presión arterial, entre esas el óxido nítrico, los péptidos natriuréticos o la prostaciclina, y se nos elevan aquellas componentes que pueden subir la presión arterial. El eje renina, angiotensina, aldosterona se activa, el sistema nervioso simpático, las endotelinas, la arginina vasopresina, que es la hormona antidiurética, y esto también finalmente aumenta las especies reactivas del oxígeno, empeorando o perpetuando más la elevación de la presión arterial. Entonces, se eleva las cifras tensionales, aumenta la resistencia vascular periférica, de forma compensatoria, pues el cuerpo, como no está censando bien cuál es el volumen efectivo, pues se aumenta también la actividad del sistema nervioso simpático, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, y todo esto tiene efecto sobre la disminución del diámetro vascular, aumenta la rigidez de ese vaso que está recubierto por endotelio, y finalmente pues sigue como tal el círculo, que si no lo cortamos pues obviamente va a ser el paciente de difícil control de la presión arterial. Pero existen otras condiciones adicionales en el paciente crítico y son las siguientes. Recordemos, causas secundarias, eso es como lo más frecuente. Entonces, posiblemente el paciente me suspendió el tratamiento que venía tomando, o, no sé, consumió alguna sustancia psicoactiva la noche anterior, entonces por eso se le subió la presión. Lo otro es que en el sistema nervioso central esto se puede llegar a afectar principalmente por inadecuado control del dolor, el paciente que está ansioso, que está con delirium, que tenga síndrome de abstinencia o hipertensión intracraneal, pues me voy a encontrar con cifras tensionales elevadas. En el sistema renal, entonces el paciente con una lesión renal, ya sea aguda o crónica, o que tenga retención urinaria, pues puede tener presión arterial alta. Algo muy frecuente, y es que muchas veces se están administrando más líquidos del usual, el paciente está con un balance acumulado positivo, la misma hipervolemia me puede hacer que el paciente pues, no me mejore las presiones arteriales a pesar de que le estoy dando el manejo como es, el distrés respiratorio y la hipercapnia, y las otras condiciones como por ejemplo endocrinopatías, el paciente tenía un feocromocitoma, un síndrome de Cushing, hipoglicemia, se le administraron glucocorticoides, y todo esto, pues que es muy frecuente utilizarlo en el paciente de cuidado intensivo, pues me puede alterar las cifras tensionales. Entonces, esto es lo que hay que mirar, ver si el paciente realmente está en una emergencia hipertensiva o no lo está. Recordemos que tenemos cifras de 180 a 110, hay que buscar si hay compromiso de órgano blanco o no. Si definitivamente no tenía compromiso de órgano blanco, pues nos da chances de utilizar antihipertensivos orales. Aquí debemos evitar al máximo usar manejo endovenoso, y podemos estar revisando cada 30 minutos a ver si el paciente ha presentado como tal control de la presión arterial. Incluso uno podría hacer manejo ambulatorio usando pues medicamentos de larga acción. Si ya nos estamos topando ante un paciente que tiene compromiso de órgano blanco, pues considerar cuáles son los factores que lo están elevando, como por ejemplo ya los mencionamos, el paciente está con dolor, está ventilado, está hipervolémico, pues tratemos la causa, y en este caso, pues obviamente, como ya tenemos compromiso de órgano blanco, pues tenemos a actuar dependiendo de cuál es el órgano afectado. Entonces, en corazón tenemos el síndrome coronario agudo, tenemos el tromboembolismo pulmonar o el edema pulmonar de origen cardiogénico, el síndrome aórtico agudo, y todas estas condiciones las puedo detectar no solo con la clínica, sino también con ayudas de laboratorio como los vemos aquí. Si el paciente, por ejemplo, está oligúrico, elevación de creatinina,
podemos toparnos ante un paciente con microangiopatía trombótica o con lesión renal aguda asociada pues a la misma hipertensión arterial. Este es uno de los más frecuentes que llega también a la unidad de cuidado intensivo, es el paciente encefalopático o que convulsiona o que tiene deterioro del estado de conciencia o un déficit neurológico. Y pues aquí nos encontramos ante el paciente que presenta un evento cerebrovascular isquémico, hemorragia intracraneal, encefalopatía hipertensiva. Y lo otro es la paciente que está ya sea en embarazo o está en el puerperio y pues puede estar cursando con preeclampsia o eclampsia. Entonces, estos son los signos más frecuentes. Debemos preguntarnos, ¿tiene o no tiene dolor torácico? ¿Tiene o no tiene disnea? Focalización neurológica, encefalopatía o alteración visual. Estos son como tal los signos y síntomas que son más frecuentes observarlos cuando hay hipertensión arterial no controlada grave y esto pues nos ayuda, si cursa con alguno de estos, pues obviamente estamos ante la emergencia hipertensiva. Entonces, si es hipertensión no controlada grave, ya sabemos que encontramos cifras tensionales que están persistentemente elevadas, el paciente tiene o no tiene dolor agudo y se lo estoy controlando o no, o tiene antecedente de algún aneurisma ya sea de aorta o a nivel cerebral, el cual pues me va a cambiar como tal a la hora de tomar una decisión al final pues si se va a dejar hospitalizado, si se hace manejo ambulatorio. Y pues ahí casi siempre vamos a ver la mala adherencia. Hay que tener cuidado con el uso de la clonidina o el uso de beta bloqueadores, porque pues estos medicamentos, como lo vamos a ver más adelante, pues tienen algunos efectos adversos o efecto pues, de hipertensión de rebote una vez se suspende el uso de este tratamiento. Entonces, aquí siempre se reevaluar al paciente cada 48 a 72 horas y como lo vemos aquí, la meta no hay que ser tan estrictos, 160 a 100 milímetros de mercurio. Si ya estamos ante el paciente con emergencia hipertensiva, ya vimos cuáles son los órganos más frecuentemente afectados. Entonces vamos a abordar cada uno de estos. El dolor torácico pues es uno de los más frecuentes, ocurre hasta casi en el 30% de los pacientes en emergencia hipertensiva y entre esos entonces tenemos el síndrome coronario agudo. Aquí voy a hablar de cada uno de los tratamientos y al final pues como tal de las diluciones, cuáles son las vidas medias, cuáles son los efectos adversos para tener en cuenta. Entonces, como lo vemos en el síndrome coronario agudo, el síndrome aórtico agudo, el manejo ideal puede ser nitroglicerina y labetalol en el síndrome coronario agudo, pues si las cifras tensionales lo permiten, o si no tiene alguna contraindicación, como por ejemplo una bradicardia extrema o el paciente que tiene un bloqueo AV avanzado. Aquí, pues, si hay contraindicación de usar el beta bloqueador, lo que se propone es que se puede usar diltiazem o verapamilo, pero realmente esto es en Estados Unidos en donde hay disponibilidad de estos medicamentos de forma parenteral. Entonces, realmente aquí, pues, en Colombia estamos muy limitados. Si hay contraindicación de la betalol, pues únicamente podemos con la nitroglicerina. ¿Qué es importante? Evitar el uso del nitroprusiato de sodio. En esta condición específicamente lo que pasa con el nitroprusiato es que hay una redistribución del flujo y comienza a generar un robo coronario en donde me puede empeorar la isquemia miocárdica y pues ahí prácticamente el paciente se nos puede deteriorar ese miocardio que posiblemente estaba salvable. Aquí las metas las debemos conseguir en un tiempo inmediato y tratar de mantener la presión arterial sistólica por debajo de 140. Ellos lo proponen en una hora aproximadamente. En cuanto al síndrome aórtico agudo, realmente esta es la única emergencia hipertensiva en donde toca bajar la presión y la frecuencia cardíaca de forma inmediata por el riesgo de ruptura. Y en este caso tenemos la posibilidad de usar beta bloqueador. Realmente el esmolol es lo que nos propone la guía, pero aquí en Colombia únicamente tenemos el labetalol y en caso tal de que no nos responda o persistamos fuera de rango pues seguro, que en este caso es una presión arterial sistólica por debajo de 120 y una frecuencia cardíaca por debajo de 60, pues podemos adicionar un vasodilatador que en este caso sería nitroprusiato o nitroglicerina. No empezar con el nitroprusiato ni nitroglicerina desde el principio porque eso me genera taquicardia refleja y como lo vemos, uno espera mantener ese vaso con el menor estrés posible y pues si generamos taquicardia, pues obviamente el paciente se le puede llegar a tener una ruptura
del aneurisma que posiblemente está presentando. Entonces, esta realmente es la única que toca bajarla inmediatamente en los primeros 10 a 15 minutos. La angina hipertensiva en realidad es un diagnóstico de descarte, es el paciente en el cual ya le descarté el síndrome coronario agudo y realmente es muy controvertido el uso de algún sí, vasodilatador o algún antihipertensivo endovenoso, porque pues hay muy poca literatura que nos recomiende alguno de estos. Usualmente se puede usar, así como el síndrome coronario agudo, el labetalol o la nitroglicerina. Aquí pues la meta va a ser un poco más laxa, como lo vemos desde 160 a 100, y lo importante es descartar causas no cardiovasculares. Casi siempre va a ser por el paciente o el paciente va a cursar con dolor. Cuanto a la disnea aguda, esto ocurre en el 10% de esos pacientes con emergencia hipertensiva. Lo más frecuente es el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Entre estos, entonces, el tratamiento ideal va a ser siempre tratar de bajarle la volemia por medio de diurético de asa y adicionar un vasodilatador endovenoso, ya sea nitroglicerina o nitroprusiato. Aquí ya sí tenemos esta disponibilidad del medicamento. Tratar de mantener la presión arterial sistólica por debajo de 140, reduciendo en la primera hora hasta el 25%, luego en las otras 6 horas mantener metas de 160 a 100 y lo ideal sería que en menos de 24 horas ya mantener al paciente en cifras tensionales pues en rangos de normalidad. Cuando el paciente ingresa con alteración neurológica va a depender si el evento cerebrovascular es hemorrágico o isquémico y si fue llevado a trombectomía o tenía indicación de trombolisis como tal. Entonces, si estamos ante el paciente con evento cerebrovascular isquémico y vamos a plantear ya sea trombolisis o trombectomía, debemos tener metas inmediatamente antes de hacer alguna de estas dos intervenciones con una presión por debajo de 185-110. Ahí es donde deberíamos tener el paciente. En el caso contrario, si por ejemplo el paciente estaba fuera de ventana, no tenía indicación de hacer la trombolisis o no tiene indicación de trombectomía en la neuroimagen que se le realizó, entonces podemos ser laxos en las primeras 24 horas, mantenerlas hasta 220, 120. Si están por encima de ese rango, pues ahí sí ya iniciar terapia antihipertensiva. Y la meta siempre va a ser reducir, aunque sea el 15% de la presión arterial media en el transcurso de la primera hora, evitando que en los primeros 3 días de haber iniciado el evento tengamos presión arterial sistólica por debajo de 130. Aquí también tenemos lo que son los beta bloqueadores, ya sea la betalol, el esmolol pues tampoco lo tenemos disponible y también están los calcioantagonistas como el nicardipino, que en Colombia pues lastimosamente tampoco lo tenemos. Y el nitroprusiato puede llegar a ser una opción, pero hay que tener mucha precaución porque el nitroprusiato me baja la presión. Eso es casi que instantáneo y la idea es evitar cortarle esa perfusión o esa presión de perfusión cerebral que tiene el paciente en ese momento para tratar de rescatar esas zonas de penumbra en el cual pues el cerebro todavía puede ser viable. Si estamos ante un ACV hemorrágico, pues también tenemos las mismas opciones de tratamiento, pero aquí realmente es muy controvertidas las metas. Uno encuentra algunas guías en las cuales nos recomiendan mantener la presión arterial sistólica entre 130 y 150, pero lo que sí se ha encontrado es que no bajarla por debajo de este rango, es decir, tratar de que no se nos baje por debajo de 130 porque puede llegar a tener efectos deleterios y tratar de que por encima de 180 tampoco esté. Entonces, más o menos entre 130 y 180, pero idealmente entre 130 y 150. Y otra alternativa, en este caso sí puede ser el nitroprusiato de sodio. En la encefalopatía hipertensiva realmente también es un diagnóstico de descarte. Aquí tenemos otra condición que es el PRES, que es la encefalopatía posterior reversible. Aquí realmente, pues este diagnóstico es muy complejo. La única forma es por medio de neuroimagen, en el cual pues se ve cambios de la circulación y pues no tiene nada que ver de que sea solamente en circulación posterior, sino que uno lo puede encontrar en cualquier perfusión pues que tenga a nivel cerebral, ya sea anterior, media o posterior. Y aquí sí se recomienda reducir hasta el 25% de la media en el primer día, manteniendo cifras sistólicas por debajo de 180. Aquí el tratamiento también tenemos el labetalol como primera opción. Si el paciente tiene cambios visuales agudos o cursa con oliguria, entonces estamos ante lo que se conoce la hipertensión maligna o la microangiopatía hipertensiva. Realmente estos pacientes pues ya tienen compromiso de ya pues mucho más distal, en el cual pues hay microangiopatía trombótica
también ahí puede estar entre estas opciones. Aquí las metas van a ser 180, tratando de disminuir hasta el 25%, pero como lo vemos aquí, tenemos más tiempo de poderle bajar la presión, no es inmediatamente que debemos hacerlo. Se puede iniciar con la betalol y una alternativa es el nitroprusiato. Cuanto a los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, pues aquí tenemos que tener en cuenta con el manejo endovenoso, idealmente la betalol o nicardipino y adicional el sulfato de magnesio. Idealmente, pues en estos casos. Una alternativa es el nifedipino, pero lo que recomiendan en las guías es que puede ser un nifedipino de liberación prolongada, que no se tiene que estar administrando cada 8 horas ni cada 12 horas, sino el nifedipino que se da una dosis al día. Aquí pues las metas son mantener también las cifras tensionales por debajo de 160 la sistólica y por debajo de 105 la diastólica, hacerlo de forma inmediata. Una vez se resuelve esta parte, hay que tener en cuenta si la paciente todavía está en embarazo o si ya está en posparto, porque podríamos llegar a iniciar otro tipo de terapias, como por ejemplo si la paciente está con una preeclampsia severa, está con proteinuria significativa, incluso hay estudios en donde se recomienda el uso de IECA o ARA2 para tratar de impactar a este nivel pues, de las cifras tensionales y también evitar la proteinuria. Si estamos ante el feocromocitoma, un paraganglioma, realmente esto es muy importante porque a veces también nos llegan pacientes que van a ser llevados a una intervención en la cual se le va a hacer extracción, por ejemplo, de la glándula suprarrenal o de alguna lesión que tenga a nivel de las suprarrenales y que haya cursado con un feocromocitoma. Y en este caso, recordemos que todo lo que son las hormonas catecolaminérgicas, entre esas el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, pues se están liberando constantemente en esta enfermedad. Entonces, lo que debemos hacer es inicialmente hacer un bloqueo alfa 1, que lo ideal sería con doxazoxina o con la fentolamina, pero la fentolamina no la tenemos, podemos usar la doxazoxina y luego ahí sí usar la terapia con el beta bloqueador, porque si empezamos con el beta bloqueador y le dejamos estimular constantemente la adrenalina y noradrenalina, los alfa 1, pues el paciente va a hacer una hipertensión aún más marcada de rebote y se nos va a descompensar. Entonces, primero se hace bloqueo alfa 1 y posteriormente si usamos el beta bloqueador. Aquí el beta bloqueador de elección es el abetalol. Recordemos que el abetalol tiene también acción de bloqueo alfa 1, no es tan significativo como el beta bloqueo, pero de todas maneras tiene impacto en estos dos, entonces el abetalol puede llegar a ser una buena propuesta de manejo sin necesidad de usar un bloqueador alfa 1 específicamente. Entonces vamos a hablar de las terapias antihipertensivas. En realidad, pues lo que se ha propuesto es que el uso de vasodilatadores, inhibidores del sistema nervioso simpático, el uso de diuréticos y el uso de bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues me van a impactar en cada una de estas cuatro variables. Los diuréticos, pues principalmente en el incremento o el paciente que está hipervolémico, pero recordemos que si bloqueamos el sistema nervioso simpático, estamos actuando en prácticamente en cada una de estas, en donde se disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye también el retorno venoso y también se disminuye el gasto cardíaco. Entonces, esta puede llegar a ser una propuesta y el otro va a ser el bloqueador de la renina-angiotensina-aldosterona, en donde disminuimos tanto la resistencia vascular como el volumen intravascular. Entonces vamos a hablar de cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles en el paciente crítico. Entonces el abetalol, que como lo vimos es como la primera opción de tratamiento en la mayoría de los pacientes, viene en varias presentaciones, lo tenemos en 200 miligramos en 40 o 100 miligramos en 20. Entonces el vial prácticamente viene 5 miligramos por cada mililitro y como lo mencioné tiene efecto dual. Es un beta bloqueador no selectivo, es decir, me bloquea los beta 1, beta 2 y beta 3, pero también me bloquea el receptor alfa 1. Es una relación de 7 a 1. El inicio de acción es de 5 a 10 minutos, el pico de la acción más o menos a los 15 minutos, por eso uno va titulando el labetalol cada 15 minutos y me está respondiendo no al paciente, con una vida media de 6 horas y una duración hasta de casi 18 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Diluimos en la ampolla, la que tenemos aquí en la institución es la que viene esa de 100 miligramos en 20 mililitros.
Entonces diluimos una ampolla de esas en 80 cc de dextrosa al 5% y ahí ya me queda una solución de 100 miligramos en 100 mililitros, quedando pues finalmente 1 a 1. Lo que hacemos, administrar un bolo de 20-80 miligramos, se pasa en 2 minutos. Luego estamos evaluando cada 10 a 15 minutos si el paciente lo tengo en metas de acuerdo a la condición que tenemos. Y esto pues entonces lo vamos a repetir el bolo cada 10 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 300 miligramos. ¿Cuál es la contraindicación más importante? El paciente que esté con un broncoespasmo severo, por ejemplo, una neumopatía de base que está, o sea, está sibilando mucho o que tenga una disfunción del nodo sinusal o un bloqueo AB avanzado de segundo grado MOVIX 2 en adelante, es decir, MOVIX 2 o un grado 3. Y en este caso, pues el abetalol no es la primera opción de tratamiento. El esmolol, a pesar de que no lo tenemos todavía disponible, pues es otra propuesta que se tiene y tiene una desventaja pues comparado con el abetalol, y es que únicamente es un beta bloqueador beta 1 selectivo, en el cual pues aquí tenemos la ampolla que viene de 100 miligramos en 10 mililitros y tiene una vida media mucho más corta que el abetalol. Tiene un inicio de 1 a 2 minutos con un pico de acción de 6 a 10 minutos y una vida media que vemos que puede llegar a durar hasta 30 minutos. Pues lo que se le debería hacer la dilución es 2 ampollas, es decir, los 200 miligramos en 80 cc de dextrosa, y ahí me queda una relación 2 a 1. Entonces se pone una dosis de carga, prácticamente, usualmente se usa 1 miligramo por kilo, se pone en 1 minuto y luego se deja en infusión de 0,05 miligramos por kilo minuto, incrementando dependiendo pues de cómo vaya respondiendo el paciente. La única ventaja que tiene es que tiene una vida media muy corta y cuando lo suspendo, pues si se me fue la mano o se le bajó la presión de forma muy abrupta al paciente, pues se suspende y rápidamente vuelve y retoma. Aquí hay que tener cuidado con la extravasación que se genera el medicamento y también tiene las mismas contraindicaciones, a excepción de que no se debería usar como primera opción al paciente con feocromocitoma porque no tiene efectos sobre los receptores alfa 1. El nitroprusiato de sodio, que es otro caballo de batalla que tenemos disponible. Sí, la infusión es de 0,5 a 2 miligramos al minuto. Ujú. El nitroprusiato pues viene de 50 miligramos, el vial es de 2 mililitros. En realidad pues este es un donante del óxido nítrico que me va a generar vasodilatación tanto arterial como venosa. El inicio de acción es muy rápido, 2 a 5 minutos con un pico a los 5 minutos, y la vida media también es corta, es de tan solo 10 minutos con una duración de solo 10 minutos también. Aquí lo que hacemos es diluir los 50 miligramos, es decir, la ampolla, en 125 de dextrosa al 5%, o también se puede hacer en solución salina. Y lo que no, deberíamos evitar en este caso es no usarlo en bolo por el efecto que tiene, pues que es muy rápido y genera tanto vasodilatación arterial como venosa. Se debería iniciar como tal la infusión a 0,3 o 0,5 microgramos por kilo minuto e ir titulando de a 0,5 cada 5 minutos hasta tener el control como tal de las cifras tensionales. Para tratar de evitar la toxicidad, algunos recomiendan que no deberíamos pasarnos de 2 microgramos por kilo. Algunos proponen que puede llegar hasta 10, pero realmente por el riesgo de intoxicación con tiocianatos, el cianuro, pues lo ideal sería para tratar de evitar eso hasta un tope de 2 microgramos por kilo minuto. Se debería proteger de la luz. Esto ya lo mencioné, la intoxicación con cianuro y tiosanatos. Incluso se han encontrado algunos reportes que desde las primeras 8 horas de la infusión ya el paciente puede llegar a tener mayor riesgo. Por eso una vez inicia el nitroprusiato, pensar rápido también en desmontarlo una vez estamos en metas. ¿Qué precauciones hay que tener el paciente con falla hepática y enfermedad renal crónica? Porque puede persistir o puede seguir circulando el nitroprusiato y eso pues aumentará aún más el efecto a nivel periférico. Puede aumentar el edema cerebral. Estos pacientes que nos llegan por trauma craneoencefálico, con alguna masa que está generando efecto de masa, con aumento del edema cerebral, hay que tener cuidado con el uso del nitroprusiato porque me aumenta también esto. Y lo otro que ya había mencionado inicialmente y es que me genera robo coronario, por eso no es la primera opción de manejo en el paciente con síndrome coronario agudo.
y también tiene efectos adversos que hay que tener en cuenta. Entonces, el paciente puede presentar cefalea, mareo, convulsiones. Entonces, esto hay que tenerlo con pinzas realmente el nitroprusiato. La nitroglicerina, el vial, es de 50 miligramos en 10 mililitros. Este también genera es un donante como tal del óxido nítrico, pero lo va a hacer principalmente en las venas. Es más que todo un vasodilatador venoso. También tiene un inicio de acción muy rápido de 2 a 5 minutos con un pico a los 5 minutos y la vida media es hasta de 3 minutos. Entonces, lo que hacemos es diluir los 50 miligramos, 115 mililitros de dextrosa al 5%. Esta pues es la que recomienda o el protocolo institucional. Tampoco debería administrarse en bolo y se inicia de 5 microgramos minuto y se va aumentando en esta misma dosis cada 5 minutos hasta llegar a máximo 200. Estos pacientes pueden llegar a desarrollar taquifilaxia después de las 24 horas o 48 horas posterior a la administración del mismo. Por eso también hay que estar vigilando a este tipo de pacientes una vez se suspende la infusión. Entonces, como lo vemos aquí, esto es como un resumen en el paciente que tiene emergencia hipertensiva dependiendo del compromiso de cada uno de los órganos, cuáles son las metas que tenemos y cuáles son las propuestas de tratamiento, que ya pues es lo que hemos venido mencionando. Esto pues ya el paciente cuando presenta un evento cerebrovascular isquémico, recordemos que si es candidato a terapia trombolítica, mantener en 185-110 antes de la administración, pero posterior a la trombolisis, mantener presiones más bajas de esta meta, por debajo de 180-105 en esas primeras 24 a 72 horas. Y después de las 72 horas, pues ahí sí ya vamos a llevar a como tal a metas de 140-90, que lo podemos hacer con el reinicio de la terapia oral que venía recibiendo o iniciando terapia oral que pues la va a proponer como tal el médico. Esta encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte, casi siempre van a presentar disfunción neurológica aguda, siempre diferenciarlo de estas tres condiciones, el ACV isquémico, hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea. Realmente, pues estos pacientes cursan es con mucho edema cerebral y casi siempre la manifestación más frecuente va a ser la cefalea. Aquí, pues, estas son las condiciones que podemos llegar a encontrar a la hora de realizar el examen físico y la meta va a ser la reducción del 25% de la presión arterial media en las primeras 24 horas. Esto es importante, los medicamentos orales, ¿cuándo los vamos a iniciar? Siempre lo debemos iniciar una vez estabilizamos las cifras tensionales y llegamos a las metas del paciente. Recordemos cada una de las condiciones, no todas las afectaciones de cada uno de los órganos vamos a tener una estabilidad de la presión arterial en las primeras 24 horas. Existen condiciones en las cuales puedo llevar hasta 48, hasta 72 horas. Y en general, si el paciente, o sea, si es joven, pues podemos en las primeras 24 horas incluso iniciar la terapia antihipertensiva con medicamentos orales. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ajustar? Hay que mirar en cada uno de los medicamentos cuál es su estado de equilibrio. Y el estado de equilibrio, por ejemplo, aquí pues puse uno de los más frecuentes que son los IECA-2, que tienen una vida media de más o menos 12 a 24 horas. Uno debería esperar casi 4 vidas medias para decir que tiene estabilidad el medicamento oral. Y a partir de ese momento, de esas 4 vidas medias, ya uno decir, bueno, este paciente con esto no me respondió. Y ahí debo adicionar otro medicamento. Entonces, el mayor efecto del enalapril y los arados van a ser a los 4 días. Si a los 4 días de haber iniciado la terapia, es decir, esto usualmente puede ser el paciente ambulatorio o que lleva mucho tiempo hospitalizado. Y esto pues es más llamativo aún. El amlodipino tiene un periodo de estabilidad hasta de 7 a 8 días. Es decir, uno debería esperar que el amlodipino en una semana ahí ya hizo todo su efecto en las cifras tensionales del paciente. ¿Cuáles son las combinaciones que están disponibles? Pues estas son las más frecuentes. Y ECA-2 se pueden combinar con diuréticos tiacídicos o tiacid-like, calcioantagonistas que son no dihidropiridínicos, que son los que realmente tienen efecto en la presión arterial, los beta bloqueadores y estos cuatro pues van a ser como tal el pilar de tratamiento. Lo que uno debería buscar una vez inician los antihipertensivos orales es tratar de usar o combinaciones o el medicamento a dosis tope y tratar de que sean las mínimas dosis al día
porque si no el paciente no se va a tomar el medicamento y me va a volver a consultar por lo mismo. Y otro tipo de terapias que tenemos disponibles son estas que tenemos acá. Antagonistas de receptores mineralocorticoides, por ejemplo, la espironolactona. Tenemos los diuréticos de ASA, pero esos son algunas condiciones específicas, por ejemplo, el paciente cirrótico, el paciente que tenga insuficiencia cardíaca, pues ahí sí van a ser la primera opción también. Los bloqueadores alfa 1, los agentes con acción central y los vasodilatadores. Y dependiendo de las comorbilidades, pues se pueden adicionar otros medicamentos, pero eso va a ser específicamente, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, que es como lo que más se ha demostrado hoy en día. Entonces, esto es como tal lo que se propone de acuerdo a la guía del 2023 y es iniciar con monoterapia únicamente en condiciones o pacientes seleccionados. ¿Cuáles son esos pacientes? Que tengan bajo riesgo de hipertensión y que tengan presión arterial por debajo de 150/95 o que tengan presiones normales altas y alto riesgo cardiovascular, o si el paciente está frágil o una edad avanzada. Recordemos que estos pacientes, las metas, no hay necesidad de ser tan estricto en un paciente frágil. Se pueden permitir incluso presiones de 140/90 sin necesidad de hacer algún ajuste. Y el resto de pacientes iniciar en terapia dual, que debería ser como tal lo que uno debería hacer. ¿Cuál es la terapia dual? IECA/2 adicionado a un calcio antagonista no dihidropiridínico o un diurético tiazídico, que hasta el 60% de sus pacientes me van a responder en en este primer paso. Si no me ha respondido, le puedo adicionar o adicionar el otro que no usé. Si venía con IECA/2 y estaba con calcio antagonista, pues le adiciono el diurético tiazídico o viceversa. En cualquiera de estas condiciones puedo llegar a pensar en el uso del beta bloqueador. Y después de esto, pues ya sí pensar, mi paciente tiene una hipertensión resistente y la hipertensión resistente o hasta este punto el 50% de esos pacientes no me van a alcanzar metas, ya sea o porque hay inadherencia al manejo pues de forma ambulatoria o hay inercia terapéutica o el paciente al final nunca se tomó el medicamento. Estos son como tal el uso de cada uno de los grupos farmacológicos que tenemos disponibles. Entonces están los IECA, el más frecuente es el enalapril. Como lo vemos aquí, el enalapril se puede repartir una vez al día o hasta 2 veces al día, dosis de 5 hasta 40 miligramos. Los otros también los tenemos disponibles, pero yo sé que de pronto por la población que tenemos es un poco más complejo de tratar de conseguirle los otros medicamentos, por eso puse pues como el enalapril más frecuente. Entre los arados tenemos el losartán y el valsartán. Aquí vemos pues que el losartán realmente se puede dar hasta 2 veces al día y en hipertensión arterial la dosis tope, algunos mencionan de 100 miligramos, otros hasta 150, pero usualmente en 100 miligramos y 150 no es que haya mucha diferencia, entonces dosis tope de 100 y el valsartán tiene una ventaja es que se da solamente una vez al día con dosis tope de 320. Que hay que tener consideraciones y es que estos pacientes pueden cursar con hipercalemia o lesión renal. Hay que mirar también riesgo-beneficio porque pues algunos, a pesar de que tengan lesión renal, puede tener efecto protector el IECA o el arado, sobre todo los pacientes que están con proteinuria. Entonces, no hay necesidad de suspender el tratamiento, pues si el paciente tiene la indicación. Estos son los calcioantagonistas que son dihidropiridínicos. Recordemos que estos que son no dihidropiridínicos tienen más efecto sobre el nodo sinusal y por eso voy a mostrar ahorita pues que algunas combinaciones no deberían realizarse porque puede llegar a generar un bloqueo sinusal y pues el paciente llegar a entrar a paro. Entonces, el amlodipino tiene una dosis tope de 10 miligramos al día una vez. Nifedipino, la dosis hasta 120 miligramos al día. Algunos proponen que hasta 180 se podría llegar a utilizar, pero usualmente es hasta 120 miligramos al día. Y la que es de liberación corta se puede hasta 40 miligramos 2 veces al día. No voy a mencionar los no dihidropiridínicos porque como lo mencioné, no tienen tanto impacto en la presión arterial, sino más bien en la frecuencia cardíaca, es más que todo cronotrópico. Entonces, no lo voy a mencionar en esta charla. Los beta bloqueadores, los más frecuentes, metoprolol, vemos que la dosis es de 100 miligramos una o 2 veces al día y el carvedilol hasta 50 miligramos una o 2 veces al día. El abetalol, pues ya lo mencionamos también.
Y la otra propuesta que tenemos son los diuréticos tiacídicos. Entre esos está, o los tiacidic light, que está la clortalidona, que esa también la tenemos disponible hasta 25 miligramos al día, hidroclorotiazida la misma dosis, y la indapamida, que también se puede llegar a conseguir, es de 1,5 miligramos una vez al día. Estos son los otros medicamentos. Vemos que en la unidad de cuidado intensivo la clonidina se puede llegar a utilizar pues en algunas condiciones en específico, sobre todo el paciente que tiene síndrome de abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas o el paciente está muy agitado, pues la clonidina puede llegar a ser una opción, pero pues este al ser un agonista o tener un efecto alfa 2 pues puede llegar a generar efectos de rebote una vez se suspende el tratamiento, por eso clonidina hay que tener mucha precaución, incluso algunos proponen que se debería desmontar en el transcurso de una semana para tratar de evitar ese efecto que les estoy mencionando y la dosis inicial es de 50 a 100 microgramos día, 2 veces al día y ir aumentando, ir titulando cada 2 o 3 días hasta dosis tope de 300 miligramos. La metildopa, pues esto es predominantemente se ha encontrado pues en la paciente gestante, eh, en la cual antes se proponía como la primera línea de tratamiento. Hoy se ha encontrado que existen otros medicamentos que tienen un mejor perfil de seguridad y por eso no se debería usar. Este también tiene un efecto central alfa 2. Y finalmente entonces tenemos estos otros que son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que también puede ser una opción de tratamiento, sobre todo si el paciente tiene falla cardíaca o si tiene un hiperaldosteronismo primario con dosis máximas de 50 miligramos. Y el prazosin, que es un bloqueador alfa, por lo tanto me genera vasodilatación periférica, pues podemos iniciar a dosis de 0,5 2 veces al día por 3 a 7 días y irlo titulando hasta máximo 20 miligramos al día, también hasta 3 veces repartida las dosis. Este también tiene efectos adversos. El paciente me puede presentar hipotensión postural o hipotensión en horas de la noche. Por eso en los abuelitos o los adultos mayores de 65 años también hay que tener mucha precaución al respecto. Estas son las combinaciones que les estaba comentando. Hay que tener cuidado con este tipo de combinaciones. Por ejemplo, el diltiazem y el beta bloqueador. Paciente se me genera un bloqueo sinusal y puede entrar en paro. Incluso pues el verapamilo tiene aún más riesgo de generar este efecto adverso cuando se combina con beta bloqueadores. Y lo otro es que hay que tener precaución con el uso de IECA o ARA2, con el uso de los ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, porque me va a incrementar la hipercalemia. Entonces, estos son como tal los mensajes para llevar a la casa. Realmente se requiere mayor evidencia para mejorar las recomendaciones de muchos de muchas de estas entidades en las cuales, por ejemplo, en la hemorragia o en el evento cerebrovascular hemorrágico aún no hay claridad de cuáles son las metas, pero ya tenemos noción de cuáles pueden ser las propuestas de tratamiento. Es importante entender la diferencia de emergencia hipertensiva de la hipertensión arterial no controlada, evitando el uso del término de la urgencia hipertensiva. Los medicamentos orales no se deben administrar al principio del inicio de la emergencia hipertensiva, sino pensarlo una vez tenemos estabilidad de las cifras tensionales y una vez estamos como tal en metas en el paciente y hacer una titulación estricta de las cifras tensionales tratando de disminuir el riesgo de hipotensión. No existe ningún tratamiento antihipertensivo específico que podamos generalizar, sino que todo lo debemos individualizar dependiendo del contexto del paciente, cuáles son sus comorbilidades, cuáles son las metas que estamos esperando, cuál es la edad que tiene y con eso poder definir cuál es el esquema ideal en cada persona. Y pues quería agradecerles por su atención. Muchas gracias, doctor. Excelente revisión, una puesta al día de un tema tan común en las unidades de cuidado intensivo. Eh, Interesante ver cómo se ve la guía de que uno debe ir como con ese monitoreo continuo. Eh, si usted pone a ver la decapitación grande, es la disección aórtica, ¿no? Y uno sí la tiene que manejar por debajo de 120 las sistólicas. En el tema de los eventos cerebrovasculares, miren cómo es muy claro en decir con cuidado, por todo lo que usted ha dicho y otra cosa que es lo relacionado.
a que estos pacientes generan edema, van a generar aumento de las presiones intracraneanas. Y el mecanismo compensatorio es aumentar la presión arterial media para mantener presiones de perfusión adecuadas. Si usted les decapita a estos pacientes con eventos cerebrovasculares, que te lleguen por ahí, como nos llegan a nosotros, 190, 130, y usted los deja en menos de 30 minutos, en 120, 180, eso va a ser muy, muy deleterio para ese paciente, porque le tumba la presión de perfusión cerebral, porque uno de los mecanismos que está haciendo el mismo organismo es mantener esas presiones arteriales medias para mantener unas presiones de perfusión adecuadas, secundaria que están disminuidas por una PIC elevada secundaria, una edema perilesional muy probablemente. Y es muy clara la guía, ¿no? De hecho, no es una decapitación grande. Si va a trombolisis, maneras sistólicas por debajo de 180. Si va a trombolisis, si no, 220. 220, exactamente. Exactamente. Lo otro importante en el neurocrítico, no los cambios, hijo, lo revisamos creo que con Pamela o contigo, no los cambios fluctuantes de presión, o sea que 180, 120 de una, 140, 60, eso es muy deleterio, hay que mantenerlo más estable y con mucho, por pasos, o sea, una monitoría estricta. De pronto, en cuanto a la línea arterial, una cosita, y que a veces no somos muy acuciosos, es el traductor, el paciente con línea arterial. El traductor a nivel del punto flebostático es muy importante. Si no se tiene una buena onda o se tiene sospecha de que el registro no es el adecuado, hay que darle cero a la línea. Hay que darle cero relacionado con la presión barométrica para que quede adecuadamente calibrado el dispositivo. Acuérdense que por cada 10 centímetros por debajo de ese eje flebostático que se encuentre, se aumenta entre 7,5 milímetros de mercurio y 10 centímetros de agua la presión arterial. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta en estos pacientes críticos con línea arterial. ¿Listo? Si el eje no está a nivel del eje rheostático, vamos a tener esas alteraciones. Jorge, ven para acá. Ven para acá para que te oigan los que están conectados. Preventico, el doctor Jorge va a hablar. ¿Listo, Jorge? Bueno, listo. A ver, tres preguntas para el doctor. Primera pregunta, ¿la hipertensión puede causar hipoperfusión? Y si es así, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo la hipertensión genera hipoperfusión? La hipotensión da, ¿no? Segunda pregunta, háblenos de la retinopatía hipertensiva. ¿Cuáles son las metas con retinopatía hipertensiva? Y la tercera, hemorragia subaracnoidea, ¿cuáles son las metas de presión que yo debo manejar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, un paciente que tengamos con cifras tensionales normales o altas sí puede estar presentando hipoperfusión y es porque posiblemente el paciente, pues específicamente el que tiene hipertensión no controlada de base, que ya manejaba cifras por encima de 160 y que ahorita encuentro en 130, 140, pues ha generado como tal un cambio de la autorregulación, principalmente en cada uno de los órganos, pero principalmente a nivel cerebral, o puede generar también una afectación de algún otro órgano, por ejemplo, los riñones o el corazón, y al no tener ese mecanismo de compensación, pues a pesar de que lo tengo con cifras normales o levemente aumentadas, pues de todas maneras estar cursando con hipoperfusión tisular. La segunda pregunta, pues el paciente que tenga hipertensión maligna, pues las metas que ellos proponen es que tratar de mantener por debajo de 140 la presión arterial sistólica y la ventaja de esta condición es que no debo generar una disminución de la presión de forma inmediata, sino que tengo transcurso de horas o incluso días para tratar de controlarlo. Y finalmente la tercera pregunta que era las metas en hemorragia subaracnoidea, ¿era? ¿O sí? Esas metas, pues en realidad vamos a lo mismo que había mencionado de evento cerebrovascular hemorrágico, y es que hay mucha discrepancia en cuanto a los valores que nos recomiendan, pero lo que sí se ha encontrado es que por debajo de 130 es deleterio en las primeras 24, incluso hasta 48 horas de presión arterial sistólica. Entonces, lo ideal sería tratar de mantener más o menos entre 130 y 150 la presión arterial sistólica para tratar de evitar también esa hipoperfusión que tenemos por debajo de este nivel.
y con la disminución del volumen sistólico, ya que la relación presión arterial en las F, en las Y con volumen sistólico en las X es una relación que es no lineal, sino geométrica. Cuando esa relación geométrica está casi acá en la punta, las fracciones son pequeñas y el volumen sistólico es bajo. Cuando el volumen sistólico se cae, el gasto cardíaco se cae. Esa es una forma. Porque aumenta la resistencia vascular. Respecto a la emergencia hipertensiva, órgano blanco, retina, tiene que bajarse sí o sí hasta 140. Hay dos órganos que hay que bajarlos de uno. Y es placenta, 3, retina y la disección aórtica. Y tercero, el NLS te explica muy bien las metas de presión arterial en hemorragia subaracnoidea, que no deben pasar de 160 de sistólica y las metas de presión de perfusión cerebral. Usualmente se maneja presiones arteriales medias entre 85 y 95, aunque otros dicen que de 95. Pero eso es muy claro y hay que revisarlo por un ratito. No sé si tengan preguntas en el público. ¿Qué acá hacen las diluciones de las drogas? Y aquí del protocolo de infusiones del HV. No es que te concuerdan, ¿no? No es recordar, pero que cada institución tiene sus propias direcciones, ¿no? Es decir, van a ver, ¿sabes? No, ya sea que va a en la perdón. Cada institución tiene sus propias diluciones porque eso puede generar eventos Adverso, su mecanismo de seguridad. en la medicación. Que no tiene nada que ver con la ciencia, es la norma institucional, ¿sí? Que eso está bien lo que tú dices, como están en la mujeres que están como que no son. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Que vayan donde vayan. Y si no existen, pues propósito. Muy buena tu revisión, un tema amplio, ¿sí? Sí. Gracias. El tema, una cosa interesante, en la introducción en ninguna es solamente en la disección aórtica es de primera elección, ¿no? Que es que necesitamos, que el betabloqueador, que es el que necesitamos que decapitar la presión rápidamente en la disección aórtica. De resto no es el de primera elección. Mucho cuidado con el paciente con cardiopatía isquémica porque hace redistribución de flujo. Y entonces la zona isquémica va a sufrir aún más por esa redistribución de flujo que se llama robo coronario, ¿sí? El tema de los bloqueadores centrales ganglionales, también con cuidado, ¿no? Clonidina, prazosina y minoxidil. Mira que ni siquiera nombraste clonidina, pero no estuvo minoxidil ni siquiera ahí No, en el arsenal. Sí. no. Y lo otro, muchos de estos pacientes llegan crónicos, ¿no? Llegan con hipertensiones crónicas que de pronto tienen una agudización y un compromiso de órgano blanco o están dentro del contexto de una situación especial como la materna que tuvimos en la UCI cardiovascular. Una hipertensa crónica mal controlada, mal adherente al tratamiento, hizo un gel y fue muy difícil controlarle las fibras tensionales, pero es que ella nunca va a tener fibras tensionales 120-80. No. Sí, entonces con mucho cuidado, con clonidina, minoxidil y todo esto en nuestros pacientes también, por lo mismo que hablábamos de las presiones de percusión y por el tema de la autorregulación cerebral, ¿no? De la autorregulación de cada órgano. Lo normal es que uno tenga este rango para mantener flujos continuos de percusión. Cuando se salen de estos rangos, cuando se desvían hacia la derecha, pues eso hay que tenerlo en cuenta el paciente, porque si usted lo va a llevar a esto, puede causar hiperflujo o problemas de isquemia también en el órgano, dependiendo si se desvía a la derecha o a la izquierda. ¿Qué vas a decir, René? Decía que siempre
dentro de las causas de la hipertensión. Esa es la transición paciente de ventilación mecánica entre sedación profunda y sedación activa. ¿Puedes hablar acá? Es que no te oyen los del... Claro. Con su título. Hola. No, decía que una de las situaciones especiales de causas de hipertensión en pacientes de ventilación mecánica es el momento de la transición entre sedación profunda y sedación óptima. Ese periodo gris, sí, puede generar hipertensión. Y una de las causas olvidadas son los flujos, ¿sí? Del ventilador mecánico. No olvidemos los flujos. Miren la curva o los bucles, flujo-volumen, presión-volumen. Miren si está bonita o si tiene alguna desviación. ¿Cómo es bonita? Bonita que sea bonita. Sí, que no tenga ninguna anomalía. Sí, y si usted eso lo acompaña de hipertensión, sí, podría ser la causa, ¿no? Pero hay que tener cuidado y sobre todo en esos pacientes donde el control de la presión arterial es fino, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen ese problema de la disección aórtica, ¿verdad? Ah, le decía también acá a nuestro pupilo que hay que tener cuidado con las guías institucionales. No hay que estar ceñido a la guía institucional de cada sitio donde uno trabaja. No es como se hizo en el otro lado, no, es como esté descrito en cada institución para evitar errores en la administración de medicamentos. Ay, qué felicitaciones. Muy bien, doctor. Bueno, yo creo que algún comentario más aquí del auditorio, los residentes, los fellows, los internos.